Durante unas horas, Chris Watts fue solo un marido preocupado. Apareció frente a las cámaras, delante de su casa en Frederick, Colorado, hablando con una calma extraña. Su esposa embarazada, Shanann, y sus dos hijas pequeñas, Bella y Celeste, habían desaparecido. Él decía que quería que volvieran. Que necesitaba verlas entrar otra vez por la puerta. Que la casa no era la misma sin ellas. Pero había algo en esa escena que no encajaba. No era una gran confesión. No era una prueba definitiva. Era una incomodidad difícil de explicar, el tono de su voz, sus pausas, la forma en que parecía repetir una preocupación aprendida. Mientras los vecinos, los amigos y la policía buscaban respuestas, Chris sostenía ante todos una versión que pronto empezaría a romperse. Este caso no impactó solo por la brutalidad de lo ocurrido. Impactó porque la mentira fue visible antes de ser descubierta. Porque durante un breve tiempo, millones de personas vieron a un hombre interpretar el papel de víctima, sin saber que detrás de esa fachada estaba la verdad más devastadora. Esta es la historia de la familia Watts. Y de cómo una vida aparentemente normal se desmoronó delante de todos. La historia comenzó en Frederick, una ciudad tranquila de Colorado donde la familia Watts llevaba una vida que, desde fuera, parecía estable. Shanann Watts tenía 34 años. Estaba embarazada de su tercer hijo y era una mujer activa, presente, acostumbrada a compartir parte de su vida familiar en redes sociales. En esas publicaciones aparecían sonrisas, viajes, momentos domésticos, cumpleaños, mensajes de pareja y escenas cotidianas con sus dos hijas, Bella, de 4 años, y Celeste, de 3. Para cualquiera que mirara desde fuera, la imagen era reconocible: una casa familiar, dos niñas pequeñas, un matrimonio joven y una vida construida alrededor de rutinas aparentemente normales. Chris Watts trabajaba en el sector petrolero. Era visto por muchos como un padre tranquilo, reservado, incluso amable. No parecía el centro de una historia criminal. Y precisamente por eso, cuando Shanann y las niñas desaparecieron, la primera reacción fue la incredulidad. La alarma no la dio Chris. La preocupación empezó a crecer cuando Shanann no respondió como solía hacerlo. Una amiga cercana notó que algo no iba bien. Shanann había regresado de un viaje, y de pronto, parecía haberse evaporado. No contestaba llamadas. No acudía a una cita. No había señales claras de dónde podía estar. La policía llegó a la vivienda. Chris abrió la puerta. A partir de ese momento, cada gesto empezó a importar. Cada frase, cada pausa, cada explicación. Al principio, todavía era posible pensar en una desaparición. Una emergencia. Una confusión. Pero en aquella casa había demasiados silencios. Y mientras la búsqueda comenzaba, la imagen pública de Chris Watts como esposo preocupado empezaba a convertirse en una de las piezas más inquietantes del caso. La desaparición de Shanann, Bella y Celeste empezó como empiezan muchas emergencias reales, con una ausencia que no encajaba. Shanann no respondía. No acudía a donde tenía que acudir. No daba señales en un momento en el que quienes la conocían esperaban saber de ella. Para una persona ajena, podía parecer una demora, un teléfono apagado, un malentendido. Para quienes formaban parte de su vida diaria, no era normal. Una amiga cercana fue quien empezó a empujar la búsqueda. No se quedó esperando. Fue a la casa, llamó, insistió, avisó. Esa reacción fue decisiva, porque obligó a que la desaparición dejara de ser una inquietud privada y se convirtiera en una intervención policial. En muchos casos, las primeras horas se pierden esperando. Aquí ocurrió lo contrario: alguien notó el vacío demasiado pronto como para ignorarlo. Cuando los agentes llegaron a la vivienda familiar, Chris Watts estaba allí.
Abrió la puerta. Respondió preguntas. Caminó por la casa mientras se intentaba entender qué había pasado. A simple vista, no había una escena evidente de violencia. No había gritos, no había desorden espectacular, no había una respuesta inmediata. Pero tampoco había una explicación limpia. El coche de Sanaan estaba en casa. Sus pertenencias también. La medicación, el teléfono y otros objetos personales seguían allí. Eran detalles pequeños, pero juntos formaban una imagen difícil de sostener. Una mujer embarazada, madre de 2 niñas pequeñas, no desaparece dejando atrás todo lo que necesita para moverse, comunicarse o cuidar de sí misma. Chris ofrecía una versión confusa. Hablaba de problemas de pareja, de una conversación emocional, de la posibilidad de que Sanaan se hubiera marchado con las niñas. Pero esa hipótesis chocaba con lo que los demás sabían de ella. Sanaan era una persona conectada con su entorno. No era alguien que pudiera desaparecer durante horas sin que nadie se alarmara. Cada minuto que pasaba hacía que la idea de una salida voluntaria sonara menos convincente. La casa, además, tenía una quietud extraña. No era solo lo que se veía, sino lo que faltaba. Faltaba el movimiento habitual de 2 niñas pequeñas. Faltaban respuestas sencillas. Faltaba una reacción clara de quien decía estar esperando que su familia volviera. Y en ese vacío, los agentes empezaron a observar no solo la escena, sino también a Chris. Uno de los momentos más recordados de la investigación ocurrió en la casa de un vecino. Las cámaras de seguridad habían registrado movimientos cerca de la vivienda de los Watts durante la madrugada. En las imágenes se veía a Chris junto a su camioneta. No era una prueba completa por sí sola, pero sí una pieza que cambió el ambiente. La escena era casi doméstica, un salón, una televisión, un vecino, agentes mirando una grabación. Pero la tensión estaba ahí. Mientras el vídeo avanzaba, Chris parecía cada vez menos cómodo. Miraba la pantalla, se movía, hablaba, intentaba mantenerse dentro del papel que había construido. La cámara no explicaba toda la historia, pero empezaba a hacer algo muy peligroso para él: fijar los hechos en una línea de tiempo. A partir de ese momento, el caso dejó de apoyarse solo en palabras. Ya no se trataba únicamente de lo que Chris decía que había pasado, sino de lo que podía comprobarse: horarios, movimientos, llamadas, cámaras, ausencias. La versión del marido preocupado seguía en pie, pero ya no parecía tan sólida. Poco después, Chris apareció ante los medios. Pidió públicamente que su esposa y sus hijas regresaran. Habló de la casa vacía, de lo mucho que las echaba de menos, de la necesidad de tenerlas de vuelta. En otro contexto, esas palabras habrían sonado como el dolor lógico de un padre desesperado. Pero vistas con lo que se sabría después, aquellas imágenes se volvieron casi insoportables. Porque mientras la comunidad buscaba a Sanaan, bella y celeste, la investigación empezaba a mirar cada vez más hacia el hombre que decía esperarlas en casa. Y ahí estaba el verdadero cambio de la historia: ya no era solo una desaparición. Era el comienzo de una mentira deshaciéndose delante de todos. A medida que avanzaban las horas, la versión de Chris Watts se volvió cada vez más difícil de sostener. Los investigadores no tenían delante a un hombre que simplemente no sabía dónde estaba su familia. Tenían a alguien cuyas palabras cambiaban, cuyos gestos no acompañaban del todo al relato y cuya aparente tranquilidad contrastaba con la gravedad de la situación. La desaparición de una mujer embarazada y 2 niñas pequeñas exigía urgencia. Pero en Chris había algo que parecía contenido, como si estuviera midiendo cada frase. La investigación también empezó a revelar un contexto que él no había contado de forma transparente. Chris mantenía una relación extramarital. Ese dato no explicaba por sí solo el crimen, pero sí abría una grieta en la imagen pública de matrimonio estable que muchos habían visto desde fuera. Ya no se trataba solo de una familia desaparecida. Se trataba de una doble vida,
de una ruptura que se acercaba y de un hombre que había construido dos relatos incompatibles. En el interrogatorio, la presión aumentó. Los agentes fueron cerrando espacios. Las preguntas se hicieron más concretas. La posibilidad de sostener una desaparición voluntaria perdía fuerza. Entonces llegó una primera admisión, pero no una verdad completa. Chris intentó desplazar la responsabilidad hacia Shanann. Presentó una versión en la que ella habría hecho daño a las niñas y él habría reaccionado contra ella. Era una historia diseñada para conservar una parte de sí mismo, la del padre que no había iniciado la tragedia, la del hombre que aún podía presentarse como alguien empujado por una situación límite. Pero esa versión tampoco resistió. Con el paso del tiempo, y frente al peso de las pruebas, Chris Watts terminó reconociendo que había matado a su esposa y a sus hijas. Los cuerpos fueron localizados en una propiedad vinculada a su lugar de trabajo, en una zona petrolera alejada de la casa familiar. A partir de ese momento, el caso dejó de ser una búsqueda y se convirtió en una de las historias criminales más estremecedoras de Estados Unidos en los últimos años. La brutalidad de los hechos impactó profundamente, pero también lo hizo la forma en que la verdad había estado cubierta por una normalidad casi perfecta. No había un extraño entrando en una casa. No había una amenaza externa. La respuesta estaba dentro del hogar, en la persona que había aparecido ante las cámaras pidiendo el regreso de su familia. Chris Watts se declaró culpable. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia cerró el proceso judicial, pero no cerró la pregunta que dejó el caso: ¿cómo alguien puede construir durante años una imagen de padre, esposo y vecino normal, y al mismo tiempo ser capaz de destruir todo lo que decía amar? Esa es la parte que convirtió este crimen en algo más que un expediente policial. Lo que inquietó al público no fue solo saber lo que había hecho. Fue recordar que todos lo habían visto hablar. Que todos habían escuchado su voz. Que durante un instante, el asesino no apareció como monstruo, sino como un hombre aparentemente corriente, de pie frente a su casa, interpretando el papel de víctima. El caso Watts no se convirtió en un fenómeno solo por la gravedad del crimen. Se convirtió en algo más inquietante porque gran parte de la historia parecía estar documentada. Había publicaciones familiares. Había vídeos caseros. Había imágenes de una vida cotidiana que, vista desde fuera, parecía reconocible: cumpleaños, mensajes de pareja, niñas pequeñas, una casa familiar, sonrisas frente a la cámara. Después llegaron las grabaciones policiales, las imágenes de seguridad, la entrevista pública de Chris, los interrogatorios y las reconstrucciones del caso. El público no recibió únicamente una noticia. Recibió una secuencia de imágenes que permitía mirar hacia atrás y buscar señales. Cada gesto empezó a examinarse. Cada frase se volvió sospechosa. Lo que antes podía parecer una escena familiar normal, después del crimen adquiría otro significado. Ahí estuvo una parte del impacto. La historia no parecía lejana. No ocurría en un escenario marginal ni en un entorno desconocido. Ocurría en una urbanización tranquila, dentro de una familia que muchos habrían descrito como común. Esa cercanía hizo que el caso resultara especialmente perturbador. También abrió una conversación incómoda sobre la imagen que las personas construyen hacia afuera. No porque las redes sociales expliquen un crimen así, ni porque una vida publicada en Internet sea necesariamente falsa, sino porque en este caso existía una distancia brutal entre lo que se mostraba y lo que realmente estaba ocurriendo. La figura de Chris Watts quedó marcada por esa contradicción: el padre aparentemente tranquilo, el marido que pedía ayuda ante las cámaras, el trabajador sin una imagen pública violenta, y al mismo tiempo el responsable de la muerte de su esposa embarazada y de sus dos hijas. Pero reducirlo todo a la palabra monstruo puede ser demasiado cómodo. Porque la palabra monstruo nos permite colocarlo lejos.
nos permite pensar que alguien así siempre sería fácil de detectar. Y este caso golpeó precisamente porque no fue así. Durante un tiempo, Chris Watts no pareció una amenaza evidente para quienes lo rodeaban. Pareció un vecino, un compañero, un padre, un marido. Esa normalidad aparente fue lo que hizo que la historia se volviera tan difícil de digerir. El impacto del caso, por tanto, no está solo en el horror de los hechos. Está en la forma en que obligó a miles de personas a mirar de nuevo la diferencia entre conocer a alguien y conocer realmente lo que esa persona es capaz de ocultar. La historia de Shanann, Bella y Celeste Watts no debería recordarse solo por el nombre de quien las asesinó. Esa es una trampa habitual en los casos criminales, el culpable termina ocupando todo el espacio, mientras las víctimas quedan reducidas a una fotografía, una edad o una frase dentro del expediente. Pero antes de convertirse en parte de un caso conocido en todo el mundo, Shanann era una madre, una hija, una amiga. Bella y Celeste eran dos niñas pequeñas con una vida entera por delante. Lo más difícil de este caso es aceptar que no hubo una gran señal visible para todos. No hubo una advertencia clara que, vista desde fuera, permitiera entender lo que estaba a punto de ocurrir. Había problemas, contradicciones, tensiones privadas y una doble vida que se fue revelando después. Pero desde la superficie, la familia seguía pareciendo una familia más. Por eso el caso Watts sigue generando tanta incomodidad. Porque nos recuerda que la apariencia de normalidad no siempre significa seguridad. Que una casa iluminada, unas fotos familiares o una sonrisa frente a la cámara no cuentan necesariamente toda la verdad. Chris Watts fue condenado, y judicialmente el caso tuvo una respuesta. Pero ninguna sentencia devuelve lo perdido. Ninguna explicación termina de cerrar una historia así. Lo que queda es una advertencia sobria, no todo lo que parece estable lo es. No todas las ausencias empiezan haciendo ruido. Y a veces, la verdad más terrible no viene de un extraño, sino de alguien que ya estaba dentro de casa. Si quieres seguir explorando casos reales contados con respeto, contexto y sin morbo gratuito, puedes suscribirte al canal. Aquí no buscamos glorificar al asesino. Buscamos entender cómo se construyen estas historias, qué señales se pasaron por alto y por qué algunas verdades tardan demasiado en salir a la luz. Si quieres seguir explorando casos reales contados con respeto, contexto y sin morbo gratuito, puedes suscribirte a Almas Corruptas. Aquí no buscamos glorificar al asesino. Buscamos entender cómo se construyen estas historias, qué señales se pasaron por alto y por qué algunas verdades tardan demasiado en salir a la luz.